ante ti hoy me encuentro y postrado me presento. Tu esplendor me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, oh, tu amor. Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes. Ahorita cuando empezamos el servicio nos pegaba todo el sol en la cabeza y ya estaba empezando a hacer calor. Y apenas es febrero, mediados de febrero, y ya empezamos a sentir el calorcito de Guaymas. Pero sobre todo le agradecemos a Dios no por el calorcito, sino el hecho de poder reunirnos y poder estar juntos. El hecho de poder al aire libre declarar las bondades, las maravillas, los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahorita preguntaban que si quién quería dar algún agradecimiento. Yo sé que si fuera el momento para darle gracias a Dios, todos estaríamos gozosos de poder compartir lo que Dios hace en nuestras vidas. Y cómo no, al solo hecho de poder ahorita tener salud, respirar, voltear, el hecho de saber que Dios está aquí con nosotros es algo maravilloso. Hay muchas personas que no van a poder experimentar lo que estamos nosotros viviendo en este momento, y mencionaban al inicio del servicio que no han venido tantas personas como antes, pero qué bendición que estén aquí, hermanos, que puedan usted todavía venir. No sabemos el motivo por el cual no vinieron, pero le damos gracias a Dios que no estamos aquí porque estamos aquí porque no estamos enfermos. Estamos aquí porque Dios permitió que llegáramos. Estamos aquí porque Dios puso en nuestro corazón el deseo de congregarnos, de estar en comunión con los hermanos, de venir a adorarle,
Le damos gracias a Dios porque muchas veces pasamos periodos en nuestras vidas donde no queremos acercarnos a Dios o nos da a mucha pereza hacerlo o empezamos a buscar otras cosas que nos llaman más la atención, pero el poder venir hoy en domingo, estar aquí nuevamente, hermanos, es un gran logro, una victoria, y podemos a través de el escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios juntos, estar en comunión, es como somos edificados para poder perseverar. Entonces, hoy le damos gracias a Dios por esto, el poder reunirnos y poder alabar a Dios libremente. El día de hoy vamos a estar viendo la palabra de Dios en el libro de Colosenses, hermanos. Si gusta abrir su Biblia, vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Colosenses. Ya es la última parte del libro de Colosenses. No voy a leer algunos versículos ahorita porque vamos a estar yéndonos uno por uno, pero vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas a través de esta palabra, que podamos gozarnos, que podamos aprender, y pedimos a su Espíritu Santo que nos ayude a aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Si gusta ponerse de pie, vamos a orar. Padre, en esta tarde te agradezco el poder estar aquí con mis hermanos, Señor, adorándote. Te agradezco por el tiempo de alabanza que hemos tenido. Te agradezco por cada hermano, Señor, que cada domingo dispone su tiempo para venir y escuchar tu palabra y adorarte, Señor. Tenemos muchos motivos por los cuales estamos agradecidos, Señor. Y como iglesia, el poder estar aquí ahora, Señor, escuchando tu palabra es un gran gozo, es un gran honor que tenemos, Señor. Y te pido que podamos aprovechar este tiempo que estamos aquí. Te pido por cada hermano, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y nuestra mente, que tu palabra, Señor, hoy sea de bendición para nosotros y seamos edificados. Nos presentamos delante de ti, pidiendo, Señor, que tú hagas tu voluntad y nos humillamos delante de tu presencia. Gracias por cada hermano, Señor, que ha llegado a este lugar, y espero que sea de bendición tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Si recuerdan este año, cuando el mes pasado, en enero, una de las primeras predicaciones que di fue acerca del libro de Colosenses. Si nos vamos al capítulo 1 y leemos del versículo 15 en adelante, es cuando veíamos la suficiencia de Cristo para la salvación. Le voy a dar un poco de contexto acerca del libro de Colosenses para entender la parte del libro que vamos a leer, y tal vez algunas de las cosas que mencione se le hagan conocidas porque el mes pasado lo explicábamos. Entonces, al libro de Colosenses, la carta esta se escribe por parte de Pablo y se les envía a la iglesia en Colosas porque estaban practicando y estaban escuchando muchas teorías y enseñanzas diferentes a lo que los apóstoles y lo que Cristo había enseñado. Si recuerdan, una de las más grandes era el gnosticismo, el decir de que Jesús más otro conocimiento oculto es necesario para llegar a otro nivel espiritual. Que Jesús sí es una manera de conocer a Dios, pero no en su totalidad. Necesitabas un conocimiento oculto, un conocimiento que nadie más tenía, y empezaron a hacer del evangelio algo muy, pues la palabra correcta es ocultismo, algo místico, un ritual que tenías que acercarte a ciertas personas que tenían un conocimiento que nadie más tenía para que tú pudieras llegar a otro poder espiritual, a otro nivel, a conocer a Dios en otra intensidad. En el versículo 15 del capítulo 1 en adelante empieza a argumentar Pablo de cómo Cristo es suficiente, y ya que el creyente viene a Cristo, obtenemos todo. Tenemos una relación correcta con el Padre. A través de Cristo nosotros podemos tener comunión con Él. Que si ahorita nosotros empezamos a orar, podemos sentir la presencia de Dios. Podemos hoy tener comunión con Él, saber que escucha nuestra oración. La Biblia dice que Dios no escucha la oración del pecador. Dios no escucha la oración de los pecadores. Es más, la Biblia dice que todos aquellos que se encuentran fuera de la salvación del nuevo nacimiento son enemigos de Dios, que todos se encuentran fuera de Él, están muertos espiritualmente. La Biblia les llama hijos de la ira o hijos de Satanás.
Entonces, Pablo empieza a decir que al momento de que nosotros, a través de la regeneración que el Espíritu Santo nos da para poner fe en Cristo Jesús y nacer de nuevo, en ese momento usted y yo recibimos todas las bendiciones espirituales de parte de Dios para el creyente, y que no es necesario un conocimiento superior o un conocimiento oculto o un ritual, o a las 3 de la mañana reunirnos a hacer una cruz de sal y hacer y el otro con un gato. No, dice Pablo, ya lo tenemos todo, porque Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestro pecado para que pudiéramos hoy tener paz para con Dios. Y eso es algo que debe de alegrarnos muchísimo, de saber de que esto no es por niveles, que no es por etapas, de que no es de que soy un creyente de apenas nivel 1 y los que se paran aquí arriba ya tienen nivel 15 para arriba. No, hermanos, no es por niveles, no es por etapas. Al momento de que usted cree en Cristo Jesús para salvación, obtiene todas las promesas que vienen en la palabra de Dios para el creyente. Otro de los problemas que tenía la iglesia en Colosas es de que había algunos judíos que querían judaizar la iglesia, querían regresarse a la ley. Decían, sí, Jesús más la ley. Ahora, si los que estaban enseñando estas enseñanzas gnósticas decían, es Jesús más un ritual o Jesús más un conocimiento oculto para poder conocer verdaderamente a Dios. Los judíos decían, sí, es Jesús más una serie de reglas o leyes que tienes que cumplir para poder ser completamente santo. Hoy en día sigue habiendo este tipo de enseñanzas en diferentes religiones alrededor del mundo. ¿Y qué te enseñan? Sí, Jesús es parte fundamental, pero es Jesús combinado con esto o aquello lo que te va a llevar a ser verdaderamente santo. Y eso también es un gran error. ¿Por qué? Porque nuevamente Pablo dice, Jesús en la cruz del Calvario lo pagó todo. Entonces la salvación fuera parte mía y parte de Él, porque es mi santidad, lo que yo hago y no hago, más lo que Cristo hizo para salvación, y así no es como funciona. Dice la Biblia que Él pagó el precio completo de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y por eso es escrito el libro de Colosenses. Dos grandes enseñanzas, dos doctrinas muy erróneas que estaban corrompiendo a la iglesia, que hoy en día sigue enfrentando el cristianismo. Entonces, compartían estas enseñanzas falsas que confundían a los creyentes. Y ese fue el propósito de Pablo, escribir la carta de Colosenses, solamente 4 capítulos, muy pequeña la carta. Pero quería corregir estas falsas enseñanzas. Entonces, él quería que entendieran que todo aquel que viene a la fe en Cristo Jesús no le hace falta nada más. Ya tenemos comunión con el Padre, ya tenemos comunión con Dios. Entonces, la carta termina haciendo referencia a varios colaboradores de Pablo. Si gusta acompañarme, vamos a ver el capítulo 4. En el capítulo 4 está terminando Pablo de escribirle a la iglesia. Son personas que él conoce y empieza a hacer referencia a varias personas que colaboraron con él en la obra de Dios, personas que él conoció. Entonces, a toda la iglesia local, hermanos, todas las iglesias, siempre se necesita colaboradores fieles, personas que estén dispuestas a ser fieles, a ser perseverantes, a que se consagren para hacer la obra de Dios. No es únicamente la responsabilidad de los líderes o de las personas que están al frente. Y otra cosa que muchas veces nos equivocamos, pensamos que únicamente los que se paran acá arriba, que los que dirigen, que los que vienen y oran o los que tocan algún instrumento son los únicos de toda la iglesia que pueden hacer algo para la obra de Dios. Ese es un gran error. No es cierto, hermanos. No es así. Todos nosotros somos colaboradores en la obra de Dios. Nadie está por encima de otros. Todos somos colaboradores en la obra de Dios, y es lo que Pablo nos va a enseñar en el capítulo 4 de Colosenses. Y es necesario que en la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia no es esta casa, este Porsche donde estamos ahorita. La iglesia somos todos nosotros.
La iglesia de Cristo somos nosotros, las personas, los que han creído en el Señor Jesucristo, que han nacido de nuevo, nosotros que nos reunimos para estar en comunión con Él, somos la iglesia. Y por eso es necesario que todos nosotros seamos colaboradores para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, obedeciendo su palabra, para poder cumplir el propósito de Dios que Él tiene para la iglesia. No para este porche donde estamos aquí, sino para la vida de usted, la mía y de todos los que nos rodean. Entonces, aquí Pablo empieza a hablar acerca de características que sus colaboradores tenían, características de las personas que lo acompañaban, de las cuales nosotros podemos aprender muchísimo. Nosotros podemos voltear a nuestro alrededor y ver a nuestros hermanos y decir, bueno, yo admiro la fe que tiene tal hermano, yo admiro la manera en la que ora tal hermana, las palabras de ánimo que siempre comparten. Y es lo mismo que va a hacer aquí Pablo, va a empezar a explicar las características de las personas que están con él y cómo las personas que lo acompañaban eran de bendición. Y vamos a ver el primer tipo de personas que estaban con él. El primer tipo de personas que estaban con Pablo son aquellos que alientan a los demás. Y vamos a ver el versículo 7 y 8 del capítulo 4. Voy a leerlo. Dice lo siguiente: Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Aquí está hablando Pablo acerca de este colaborador. Nosotros vemos los nombres, hermanos, aquí en la Biblia y pensamos que son personas que existieron hace muchos siglos, personas que no tenemos ninguna relación con ella, pero es como si estuviera el nombre del hermano Francisco, del hermano Germán o de la hermana Reina. Son solamente hermanos y colaboradores en la fe de los cuales Pablo está dando testimonio. Y el hermano Tíquico, ¿qué dice acerca de él Pablo? Habla acerca de que es un hermano amado y un fiel colaborador, que ha estado con él en las buenas y en las malas. Y cuando termina el versículo 8, habla de que él es enviado para que les cuente cómo están y para que los anime. ¿Cuántos creyentes hay en la iglesia que se animan unos a otros? Yo sé que la versión Reina Valera dice, conforte vuestros corazones. Eso es el ánimo, es el confortar el corazón de alguien. Recordemos que los tiempos de la iglesia donde estaba Colosas era un tiempo donde tenían muchas necesidades. Algunos tenían persecución por parte de las autoridades, algunos tenían mucha escasez, otros padecían enfermedad. Por diferentes motivos, todos estaban sufriendo y es enviado este hermano para darle consuelo al corazón de aquellos que estaban sufriendo lastimados o simplemente preocupados por Pablo. Cuando se escribe esta carta, Pablo se encontraba en Roma. Tal vez solamente querían saber más acerca de la situación y los viajes misioneros en los que había hecho Pablo. Y aquí está Tíquico, que es enviado para darle consuelo a sus corazones, para animarlos en la fe. Y en la Biblia tenemos varias características de Tíquico. No es la única vez en la que es mencionado. Además de ser un consiervo, un colaborador, vemos que era un hermano que animaba a los creyentes. Y vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo 21-22, lo que hablan las escrituras acerca de Tíquico. Efesios 6, versículo 21 y 22. Aquí se está despidiendo Pablo de la carta a los hermanos en la iglesia de Éfeso. Y dice, para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Aquí tenemos al mismo hermano que es enviado a dos iglesias diferentes con el mismo propósito. ¿Por qué? Porque este hermano tiene una característica que es muy bueno para animar a otros creyentes cuando están padeciendo necesidad.
cuando están tal vez dudando acerca de su fe, o en una enfermedad, o en hambruna, o en persecución, y no entienden el propósito de Dios, llega este hermano Tíquico que los anima para continuar y que estén firmes en su fe. Hechos capítulo 20 versículo 4 nos habla de que este hermano también era un compañero en los viajes misioneros de Pablo. En Tito capítulo 3 versículo 12 nos dice que fue considerado para tomar el lugar de Tito en la iglesia donde Tito estaba pastoreando. Era un hombre que había madurado en su fe, un hombre que había madurado en el conocimiento de las Escrituras, y es un hombre al que enviaban a diferentes iglesias porque lo que más podía hacer tal vez no era tocar un instrumento, tal vez no era poner sillas y lavar el piso, tal vez sí lo hacía, no lo sé. Pero lo que resalta Pablo es de que era un hombre que animaba a los creyentes, que animaba a los hermanos. Qué gozo saber que hay personas en la iglesia que se animan unos a otros con la palabra de Dios. Estoy seguro que el ánimo que daba a Tíquico no era échale ganas y una palmadita en la espalda, sino que ha de haber sido con la misma palabra de Dios. Recuerde lo que dice en Isaías, que Él nos sostendrá con su mano derecha. Recuerde lo que hizo por los israelitas en el desierto. ¿Acaso usted cree que lo va a dejar sin comer a usted? Les recordaba lo que dice Mateo 6 de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estoy seguro que lo que hacía era animar a los creyentes a través de las promesas que tenemos en las Escrituras. Y si queremos ser como Tíquico, como este hermano que era fiel y amado entre la iglesia, debemos también conocer las promesas de Dios en las Escrituras para poder animarnos unos a otros a través de ella. Así es como el creyente se anima unos a otros. De hecho, Pablo anima a la iglesia recordándoles que Cristo vendrá. Y les he dicho en otras ocasiones que muchas veces hoy en día al recordarle a la iglesia que Cristo viene causa que les dé miedo. Y empiecen a decir, ay no, Señor, espérate, no estoy listo. Pero antes era con lo que se animaba a la iglesia. Recuerda que todo aquí en la tierra se va a acabar. Que todos los sufrimientos se van a acabar, las tentaciones, nuestras debilidades, nuestro dolor, lo que padecemos, todo lo que está sucediendo en nuestras vidas es temporal, se va a acabar y Él regresará para establecer su reino. Y eran las palabras con las que ellos se animaban. Otros de los ejemplos que tenemos de colaboradores que estaban con Pablo, vamos a regresar a Colosenses. El capítulo 4, voy a leer el versículo 9 y sé que vamos a recordar muy bien a este hermano. Dice lo siguiente el versículo 9. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. ¿Cuántos recuerdan la historia de Onésimo? Bueno, aquellos que no tengan tan familiarizado, Onésimo es el esclavo que escapó de su amo, que muy probablemente le robó algo, huye de su amo, el amo y Onésimo eran de Colosas, de esta ciudad. Él le roba muy posiblemente algo y huye a Roma. Y en Roma, no por coincidencia, no por casualidad, sino por la soberanía y la providencia de Dios, Onésimo conoce a Pablo. Y Pablo conoce al amo de Onésimo. Y resulta que el amo es cristiano. Y Pablo también le habla de la palabra a Onésimo y también cree para salvación y se convierte. Y ahora es un hermano también. Y estando en Roma es colaborador de Pablo y le ayuda a hacer, le sirve a Pablo y también le ayuda con la obra de Dios en Roma. Y vemos aquí que en el versículo 9 dice que es un fiel y amado hermano. Y si usted quiere conocer toda la historia de Onésimo, de cómo Dios viene y redime a alguien que había fallado en el pasado y lo hace en un siervo fiel y colaborador en la obra de Dios, lea el libro de Filemón. Porque Pablo, después de estar con Onésimo por algún tiempo, escribe una carta al amo, a Filemón. Y le dice, aquí te regreso a Onésimo, a tu esclavo. Recíbelo como a un hermano en Cristo. Y usted puede ver cómo Pablo da testimonio de que Onésimo ha cambiado, que no es el mismo esclavo que le robó y huyó de él, sino que ahora está regresando con un corazón cambiado.
y da testimonio de que Filemón también es un creyente maduro que va a saber cómo recibirlo. Entonces aquí tenemos a dos colaboradores, uno Tíquico, que es un hermano que sabe animar a los creyentes, y a Onésimo, una persona que Dios ha corregido su pasado. Una persona que Dios, aunque tuvo un trasfondo criminal, porque lo que había hecho a los esclavos cuando se les volvía a prender en el Imperio Romano, solamente quedaban dos opciones: que el amo lo recibiera y le pusiera una marca como un mal esclavo, o que lo mataran. Y Onésimo regresa con Filemón como un hombre que ha sido cambiado. Y en la misma carta de Filemón, Pablo escribe de cómo él es un colaborador fiel, un hombre que cambió. ¿Cuántos de nosotros tenemos un pasado del cual también queremos escapar y ser cambiados y transformados? Y aquí tenemos un hombre que que huyó y estaba viviendo una vida de criminal, que Dios transforma y regresa como un hombre nuevo. Muy probablemente se cree que la carta que le envió Pablo al amo, a Filemón, el mismo esclavo Onésimo la llevaba consigo y fue quien se la entregaba. Imagínense, si usted es el amo, si usted es Filemón y ve venir al esclavo que tal vez le haya robado algo y que huyó de usted, y que le traiga una carta y que usted la empiece a leer y que diga: este hombre es un hombre diferente. Que su pastor Pablo le esté diciendo: yo doy testimonio de que ha cambiado. Recíbelo. Y por eso es que vemos aquí en el versículo 9 que se está regresando Onésimo a Colosas, a la ciudad donde él había huido de su amo, y va a ser recibido dentro de la iglesia también. Entonces tenemos a dos hombres, uno que anima a los creyentes y otro que ha arreglado su pasado por lo que Dios ha hecho en él. Y los dos son colaboradores en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos tenemos un pasado diferente. Porque no importa, hermanos, de nuestra clase social, nuestro estatus, donde hayamos nacido, nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, Dios no se fija en ni una de esas cosas. Y lo que todos tenemos en común aquí no es de que le vayamos al mismo equipo de fútbol, no es de que nos gusten las mismas películas, ni que nos vistamos igual, ni que hablemos igual. De hecho, lo único que nos mantiene juntos es de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros y que hayamos sido alcanzados por su gracia. Lo que nos mantiene juntos es nuestro amor por Él, porque cada uno de nosotros tenemos diferencias, y muchísimas. Y es más, si no fuera por la iglesia, tal vez ni nos conociéramos y no nos habláramos. Pero lo que tenemos en común es de que hemos sido lavados por la sangre del Cordero para el perdón de pecados. Y asimismo tenemos aquí a Pablo con colaboradores con distintos pasados que han sido transformados por Dios y han sido útiles en la obra de Dios. Vamos a continuar con el versículo 10 y 11. Dice el versículo 10: Aristarco, que está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por ahí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios, y qué consuelo han sido para mí. Pablo en estos dos versículos habla de tres personas. Habla de Aristarco, habla de Marcos, y habla acerca de Jesús el justo, el que conocen como justo. Y habla de que estas tres personas eran judías como él. Y el versículo 11 termina diciendo que han sido de mucho consuelo para él. ¿Por qué? Porque recordemos que los judíos primeramente rechazaron a Jesús. No creyeron en él como el Mesías, como el Salvador. Y era muy difícil que los judíos escucharan incluso las palabras de los discípulos o los apóstoles, que escucharan sus predicaciones. Los judíos eran los que primeramente empezaron a perseguirlos, apedreaban a muchos hombres. Esteban murió a manos de los sacerdotes judíos. ¿Por qué? Porque no aceptaban de que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido a liberarnos del yugo del pecado. No podían aceptarlo.
Y es por eso que muy pocos judíos vemos que aceptaban y seguían y colaboraban con los apóstoles. Pablo es uno de ellos. Y aquí nombra a otros 3 y dice, son los únicos judíos que han estado conmigo ayudándome. Y cada uno de ellos tiene una historia muy interesante. Los 3 eran de consuelo para Pablo. ¿Por qué? Porque los judíos entre ellos, desde chicos, hermanos, se les enseña la palabra de Dios en el Pentateuco, el Torá. Desde chicos ellos tienen un régimen donde deben estudiar el Antiguo Testamento, deben estudiar la ley de Moisés, no comen muchos alimentos, se restringen de muchas cosas, tienen muchísimas prohibiciones, tienen muchas costumbres y tradiciones, y para que uno de ellos viniera a una fe salvadora, para creer en Cristo Jesús era muy difícil. Y por eso es que estos 3 hombres han sido de mucho consuelo para Pablo, porque ellos entienden, ellos comprenden la cultura, el contexto, todo lo que hace Pablo, cómo son rechazados entre su gente. Ellos pueden comprender las luchas y las pruebas y lo que ha de sentir Pablo al estar en una iglesia llena de gentiles, de personas que no eran judías, el rechazo que ha de sentir entre su propia gente, de que Pablo, un maestro tan grande en cuanto a las escrituras, esté predicándole a los gentiles que para los judíos eran incluso peor que los perros. Por eso son de mucho consuelo para él, y cada uno de estos hombres, hermanos, es muy importante. Aquí en Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, y aquí vemos a 3 hombres que están con Pablo llevando también las cargas que él tenía. Aristarco, el primero de ellos, aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Habla en Hechos capítulo 27 versículo 2 de que era un hombre que vivía en Tesalónica. De hecho, ahí también plantaron una iglesia y se les escriben 2 cartas tesalonicenses. La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 19 versículo 29 que también fue perseguido junto con Pablo en la ciudad de Éfeso. También la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 20 versículo 4 que acompañó a Pablo a varios viajes misioneros a Asia. Fue un colaborador que estuvo con él en muchas pruebas, en muchas situaciones, en momentos buenos y momentos malos, y vemos que también se encuentra en la cárcel junto con él. Ahí nos los dice en el versículo 10, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo. Eran compañeros también de prisiones. Entonces, vemos a un colaborador judío de Pablo que le traía consuelo. El segundo de ellos, Marcos, es un hombre muy interesante. Si vemos en la Biblia, en Hechos capítulo 13, nos habla acerca de cómo él es sobrino de Bernabé. Bernabé y Pablo los conocemos muy bien. Pero el sobrino de Bernabé era Marcos, y en el capítulo 13 de Hechos nos menciona que era un hombre joven que fue con Bernabé y con Pablo, salió con ellos a un viaje misionero, y que saliendo en el viaje, después de enfrentarse a diferentes situaciones, él se regresó, tiró la toalla, no quiso seguir y regresó a su casa. Y por esto mismo, Pablo y Bernabé tuvieron diferencias, porque en otro viaje misionero Bernabé se lo quiso volver a traer y Pablo dijo, no vamos a traer a tu sobrino cobarde. Y Pablo decidió irse por un lado y Bernabé se fue por otro con Marcos. Pero vemos aquí también a un hombre que Dios ha cambiado. Porque cuando en un momento no fue útil para Pablo y Pablo lo consideraba un cobarde que se había regresado, había retrocedido, vemos que ahora en Colosenses se encuentra con él. Es un judío que también ha creído al mensaje, ha sido transformado, y igual que Onésimo, él no era un criminal, pero era un judío que había creído en fe, pero en su caminar con Cristo hubo un momento donde empezó a caminar hacia atrás, y ahora vemos que está nuevamente con Pablo sirviendo junto con él. Marcos es el mismo que escribe el Evangelio de San Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ese es el Marcos que en su juventud retrocedió, pero más adelante viene a ser restituido en el ministerio de Pablo. De hecho, en 2 de Timoteo, cuando termina el libro, vamos a leerlo más adelante, habla de cómo Marcos ha sido un colaborador muy útil para Pablo. Y también hay hermanos así en la iglesia, que en su caminar
Ahí para que se despierten, hermanos. Entonces tenemos hermanos como Marcos que han retrocedido, pero solamente porque en una ocasión en su ministerio retrocedieron, no quiere decir que todo se ha acabado. Porque vemos aquí ya un hombre maduro en su fe que es útil para el ministerio de Pablo y que está ayudando a engrandecer la obra de Dios. Y al tercer judío que vemos aquí es a un tal Jesús que se le conoce también como el justo. Yo creo que solamente con el puro sobrenombre podemos ver que era un hombre muy recto. ¿A quién de entre nosotros le pondrían un sobrenombre así? O el honesto, o el íntegro, o el responsable, o el puntual por lo menos. Pero a este hombre le decían el justo. ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de él? Bueno, también era un judío que permaneció con Pablo en todas las circunstancias en las que se habían enfrentado. Había rehusado a rechazar a Jesús, había creído en él y permaneció fiel. Creyó y anduvo con Pablo y con estos hombres creyentes y sirvieron a Cristo. Qué gozo ver a hombres, hermanos, en la palabra de Dios como usted y como yo, que fueron firmes hasta el final. Vamos a continuar leyendo el versículo 12 y 13. Vamos a ver acerca de un hombre llamado Epafras. Cómo este hombre es un ejemplo de oración y de trabajo. Dice el versículo 12: les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione, y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Qué bonito ver hermanos como Epafras que oran. Dice, es de la misma comunidad de fe que ustedes los conoce. Entonces está diciendo Pablo, Epafras, que es de la misma iglesia que ustedes, está conmigo, pero les manda saludo y siempre está orando por ustedes con una manera muy ferviente. ¿Por qué? Porque se acuerda de la necesidad, se acuerda de la manera en la que la iglesia está sufriendo lo que pasa, las necesidades que tienen los hermanos, y empieza a orar. Y a mí me gusta mucho en esta parte donde Pablo explica por qué está orando Epafras. Porque muchas veces decimos unos por otros, hermano, voy a orar por ti, o estoy orando por ti. ¿Pero qué está orando por él? Señor, que Dios lo bendiga y que le vaya bien, amén. ¿Qué es realmente lo que estamos pidiendo que Dios haga o que Dios obre en la vida de nuestros hermanos? Bueno, aquí Pablo está diciendo que Epafras está orando ¿para qué? Dice, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. ¿Para qué está orando Epafras? Para que los creyentes en la iglesia de Colosas permanezcan firmes y sin importar y no entender por qué estamos pasando lo que estamos pasando, que podamos permanecer fieles y firmes en Dios, que estemos aferrados a su voluntad, que Él es soberano, que Él sabe lo que está haciendo y podamos continuar. Y específicamente el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, de una pandemia y de tantas personas que han estado sufriendo, tantas personas que están en situaciones tan difíciles. Vemos que hay hermanos como los que dan ánimo, como Tíquico. Vemos hermanos como Aristarco, Marcos y Jesús el Justo que dan consuelo. Y vemos hermanos como Epafras que están orando por la necesidad de sus hermanos. Qué tan importante para los tiempos en los que vivimos hoy que haya hermanos así dentro de la iglesia, que llevemos las cargas los unos de los otros y que oremos para que podamos permanecer en la fe. Aunque haya pérdida, aunque haya diferentes circunstancias a las que nos estemos enfrentando, que oremos para que nuestros hermanos no caigan y no duden y no regresen, no retrocedan en su caminar con Cristo Jesús. Dice el versículo 13, puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea
y en Arópolis. No solamente por los que se encuentran en la iglesia en Colosas, sino que dice Pablo, yo soy testigo que él ora intensamente también por los hermanos en las diferentes ciudades donde han establecido iglesias. La vida que el creyente debe llevar de oración. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Bueno, aquí de Epafras una cosa más es de que en el capítulo 1, versículo 7 de Colosenses nos dice que Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas. Entonces podemos ver cómo entendía él la necesidad de sus hermanos. Sabemos que fue pastor por un tiempo y que ahora estaba con Pablo. También se encontraba en los viajes misioneros y en las diferentes tribulaciones que tuvo Pablo. Vamos a brincarnos el versículo 14 y nos vamos a ir al 15, hermanos. Dice lo siguiente el versículo 15. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Bueno, aquí podemos preguntar, ¿qué tipo de hermanos son estos, los de Ninfas y la Odisea? Porque nosotros vimos claramente que había hermanos que animaban, hermanos que daban consuelo y hermanos que oraban, pero aquí, ¿qué están haciendo estos hermanos? Bueno, aquí encontramos a los hermanos que ponen sus recursos para la obra de Dios. Vemos a unos hermanos que en su casa la están poniendo al servicio de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay hermanos que pueden animar a otros con el don que Dios les ha dado. Hay hermanos que pueden dar consuelo con el don que Dios les ha dado. Hay hermanos que pueden orar por otros y animarlos en su fe para que permanezcan. Y hay otros hermanos que pueden servir en la obra de Dios al poner los recursos que tienen para su obra. Tal vez estos hermanos decían, yo no oro como aquel, yo no predico como aquel, yo no enseño como tal persona, pero puedo poner lo que tengo. Y lo que ellos tenían era su hogar y eso fue más que suficiente. Y vemos aquí que Pablo está diciendo, denle las gracias. Porque cuando pensamos en estas iglesias, tal vez usted esté pensando que eran catedrales en el centro de la ciudad con mucha gente y pantallas LEDs y unas bocinotas y un grupo de alabanza con coro de 30 personas. No, eran iglesias en casa. De hecho, todas las iglesias, la mayoría de ellas del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, se reunían en casas, como nosotros aquí. Alguien abría su hogar y Pablo llegaba y se reunían y ahí compartían el pan y compartían la palabra de Dios y oraban unos por otros e invitaban a más gente. Así es como empezaron las iglesias, en las casas. ¿Por qué? Porque nuevamente la iglesia no es el edificio, nosotros somos la iglesia. Y si estuviéramos debajo de aquel árbol, allá está la iglesia. Y si nos vamos allá arriba del cerro, la iglesia está arriba del cerro. Nosotros somos la iglesia. Esto es una casa, esto es un tejabán. Entonces, podemos ver que aquí se les está honrando. ¿Por qué? Porque son personas que lo que tienen lo están poniendo para el servicio de Dios. Hermanos, muchas veces no tenemos nada y ni eso queremos ponerlo al servicio de Dios. Aunque no tengamos nada, decimos que es demasiado para la obra de Dios, pero si es para un gusto mío, ni pienso en gastar. No les estoy diciendo que traigan su dinero, no es una de esas predicaciones. Es para que usted reflexione y se ponga a pensar que hay hermanos que hacen diferentes obras dentro de la iglesia, diferentes cosas, y todo se necesita. Así como necesitamos hermanos que nos enseñen la palabra y hermanos que vengan y toquen alabanza, que nos dirigen en la oración, también necesitamos hermanos que pongan de sus recursos económicos para poder hacer la obra de Dios. Así como necesitamos hermanos que nos den consuelo y ánimo y hermanos que oren junto con nosotros. Eso es la iglesia. Cada uno de nosotros cumple un propósito en el cuerpo de Cristo. Dejé el versículo 14 para el último para poder ver el contraste entre estos dos personajes. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 4 de Colosenses. Dice lo siguiente: les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Demas lo he mencionado en algunos estudios bíblicos. Es un nombre que a mí se me quedó muy grabado en la mente por lo que Pablo habla acerca de él en el Nuevo Testamento, en las cartas que escribe.
En lugares como Colosenses habla acerca de este colaborador de él, que era su consiervo, que estaba apoyando en la obra. Y habla también de Lucas, del médico amado. Lucas también era un colaborador, está aquí con Pablo. Vemos que Pablo no estaba solo. También me gustaría que notaran esto, hermanos. A veces hablamos mucho de Pablo y que Pablo fue para acá y que hizo esto y aquello, pero siempre estuvo rodeado de un grupo de hermanos. Porque nadie de nosotros solo puede hacer nada. Nadie. Pablo siempre estuvo rodeado y apoyado por diferentes iglesias que estuvieron mandándole ofrendas, estuvieron ayudándole, apoyándolo en oración, estuvieron ayudándole en sus viajes, recibiéndolo, abriendo sus hogares, estuvieron en todo el ministerio de Pablo con él. Entonces aquí vemos a dos hombres muy diferentes, a Lucas y tenemos a Demas. Lucas lo podemos identificar con el escritor del Evangelio de Lucas. Y también escribió el libro de Hechos. Y tenemos a Demas, que aquí también se muestra como un hombre que está apoyando el ministerio de Pablo, pero sabemos que su final fue muy diferente. Termina abandonando la fe. Termina rechazando lo que Dios había hecho en él y termina retrocediendo. Y cuando Dios llevó a Lucas a escribir 2 libros del Nuevo Testamento y a colaborar junto con Pablo y la obra que Dios estaba haciendo en estas iglesias, vemos que el destino de Demas fue muy diferente y es una advertencia para nosotros hoy. Vamos a terminar con 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a leer del versículo 9 al 11. Dice lo siguiente: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Vemos aquí a todos estos personajes de los que acabamos de leer, nuevamente mencionados en la última carta que creemos que escribió Pablo. Ya esto fue en la prisión en Roma y empieza a dar el paradero de algunos de los personajes que leímos. Vemos aquí nuevamente a nuestro hermano Demas, al hermano Lucas, vemos a Marcos, vemos en el versículo 12 en adelante a Tíquico. Pero ¿cuál fue el destino de todos ellos? Fue muy diferente. Aquí también se está despidiendo Pablo en esta carta que le escribe a Timoteo. Timoteo no es el escritor, es el que recibió la carta, por eso se le llama carta a Timoteo, y empieza a decirle que Demas en el versículo 10, que abandonó su fe, que Demas amó más las cosas de este mundo y no permaneció y lo abandonó. Y esto lo podemos ver nosotros como una advertencia de hombres que estuvieron colaborando en la obra de Dios, pero por amar más las cosas del mundo retroceden, regresan. Y tal vez ahorita nosotros decimos, no, yo jamás voy a volver a esa vida de antes. Bueno, Pedro dijo que nunca iba a negar a Jesús y 3 veces lo negó. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho promesas a Dios y hemos fallado? Es más, ¿cuántas veces han salido de un domingo aquí a la iglesia y han dicho, esta semana todos los días voy a ayunar y voy a orar y voy a leer la Biblia y hoy no me acuesto sin leer todo el libro de Jueces o de Nehemías? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y ahora usted puede decir, yo nunca te voy a dejar, Señor. No, hermanos, no caigamos en eso. Veamos la advertencia que nos deja aquí la palabra de Dios, que un hombre donde en Colosenses está dando testimonio de él, Pablo, y agradeciendo su fidelidad y que ha colaborado con él. Aquí está diciendo, este hombre abandonó la obra, desertó porque amó más las cosas de este mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos amando más las cosas de este mundo?
Y a cambio vemos un hombre como Marcos que en un momento se echó para atrás. Aquí ya vemos como Pablo dice, me es útil, traigan a Marcos. ¿Por qué? Porque así como usted, hermanos, vive su cristianismo y piensa que es difícil y tiene tentaciones y tiene pruebas, pero nos aferramos a Él, nos aferramos a las promesas que hay en su palabra y nos quebrantamos en oración ante Dios, de rodillas, y pedimos que nos ayude, nos fortalezca. Así es como todos los creyentes a través de todos los tiempos han podido perseverar. Por eso Epafras oraba por los creyentes que se quedaron en Colosas, y oraba para que ellos también permanecieran fuertes en su fe, que se aferraran a la voluntad de Dios. ¿Y qué tipo de creyentes somos nosotros, hermanos? ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros? Creo que es lo más importante. Hay hombres como Onésimo, Tíquico, Jesús el Justo, Aristarco. ¿Quién vamos a ser? Todos menos Demas, por favor. Puede escribir libros como Lucas, puede orar fervientemente como Epafras, pero no diga que quiera ser un Demas. Pero vemos ejemplos en la Biblia de que lo que usted pase, yo paso, lo que usted piense, yo pienso, y las luchas que usted tiene y yo tengo, no somos los únicos, hermanos. No es el peor creyente de todo el cristianismo, no. Todos estamos luchando. Pero tenemos un gran consuelo, hermanos. Tenemos un gran consuelo sabiendo que Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte, venció el pecado. Sabemos que el Espíritu Santo está dentro del creyente, nos redarguye, nos guía a toda verdad, nos recuerda su palabra. El Espíritu Santo es el que viene y nos anima en nuestros momentos de necesidad. Es el Espíritu Santo quien nos da dominio propio para permanecer sin caer en tentaciones. Y cuando llegamos a caer, el Espíritu Santo nos redarguye para poder arrepentirnos, para poder venir ante Él en arrepentimiento y pedir que nos fortalezca para no caer en las mismas cosas. Es el Espíritu Santo el que pone palabra en nuestra boca cuando queremos testificar o compartir de su palabra. Es el Espíritu Santo el que nos guía a orar, a ayunar. Es el Espíritu Santo el que nos guía a hablarle a otras personas de las verdades del Evangelio. Es el Espíritu Santo el que nunca nos deja. Entonces podemos ver cada uno de estos personajes y podemos saber, hermanos, que eran como nosotros. Claro que sí. Y todos somos colaboradores en la obra de Dios. Entonces, ¿qué vamos nosotros con qué nos vamos a ir hoy en este día? Espero que podamos reflexionar en los personajes que hemos visto y sobre todo las características que resalta Pablo de cada uno de ellos. Y me gustaría preguntarle si esto fuera un libro de la Biblia, si nuestra iglesia estuviera en un libro de la Biblia, ¿qué se escribiría de nosotros? ¿Qué se escribiría de usted? ¿Qué se escribiría de cada uno de los que estamos en este lugar? El hermano que venía una vez al mes, o el hermano que decía que oraba y nunca oraba, o el hermano que nunca terminó de leer un libro completo, o el hermano impuntual, o el hermano que como mencionábamos el sábado ayer cuando vinimos al estudio de jueces, el hermano Germán mencionaba que él veía a Sansón, que fue su nacimiento, fue anunciado, muy esperado, un niño con mucha fuerza que iba a liberar al pueblo, y no terminó haciendo nada. No terminó haciendo absolutamente nada, y vemos qué desperdicio de fuerza, qué desperdicio. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer grandes cosas con él y nunca pudo librar al pueblo de los filisteos. ¿Será algo así lo que se va a escribir de nosotros? Que Dios le dio tantos talentos, Dios le dio tantos dones y desperdició lo que tenía. ¿Qué se escribiría de nosotros? Bueno, hoy no es demasiado tarde, hermanos. Y no lo hacemos por grandeza propia, no es para que nos sentamos mejor nosotros de, yo quiero que se dedique un libro entero para mí, no. Es para honrar a Dios y en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. En agradecimiento a lo que Él hace, el poder respirar, hermanos, en este momento.
¿Cuántas cosas no hay por agradecerle a Dios? ¿Quién no se merece? Se merece todo. Y nada de lo que tengamos es demasiado por lo que Dios ha hecho por nosotros. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar. Espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición, hermanos, para ustedes. Y pensando en qué colaborador, qué características tendré yo, no deseemos Kíquico, no deseemos Onésimo, hermanos, desea ser como Jesús. Si quiere un desafío, si quiere un reto en su vida, lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como Jesús tenía un corazón compasivo por las almas, como Jesús oraba toda la noche, como Jesús ayunó 40 días, y que Él sea nuestra meta. Queremos ser más como Él en todo lo que hagamos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde me alegra poder estar con mis hermanos estudiando tu palabra, Señor. Podemos ver en las Escrituras que hombres como nosotros, que tenían las mismas tentaciones y debilidades, fueron utilizados para tu gloria, Señor, para tu obra, para engrandecer tu nombre, Señor. Y cada uno de nosotros, con nuestras debilidades, con lo que tenemos y no tenemos, venimos delante de ti en esta tarde y pedimos que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente todas aquellas cosas que debemos cambiar, que escudriñes nuestro corazón, Señor. Hay cosas en las que nosotros sabemos que te hemos fallado, y te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a venir ante ti con un corazón arrepentido, Señor. Nos humillamos delante de ti al ver lo bueno que eres, lo misericordioso y lleno de gracia, y la manera en la que menospreciamos, Señor, lo bueno que has sido con nosotros. Al leer las Escrituras en esta tarde, Señor, te pido que las características de los creyentes que hemos leído, que puedan hacerse una realidad en nuestra vida, al conocer tu palabra, al crecer en nuestro conocimiento de ti, Señor, y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, te agradezco por cada hermano que está en este lugar. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces, Señor, cuál es el propósito y cuál es tu voluntad, tu plan para esta iglesia, para este ministerio, para nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos uses para tu obra, que nos uses para alcanzar a más almas, Señor, que gente conozca acerca de las buenas nuevas a través de los dones, a través del talento, a través de la obra que está haciendo la iglesia. Te agradezco, Señor, por cada hermano y lo que has hecho en ellos y lo que seguirás haciendo, y pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.